en las instituciones y en los directivos de esas instituciones. Porque lo interesante de estas instituciones es el nivel de creatividad que tienen. Estas instituciones tienen gente innovadora, gente creativa, gente que quiere que su institución avance, hacen propuestas. El tema de estas cuestiones de las propuestas realizadas es que siempre pareciera que hay vieron que uno tiene como eslogan es yo voy a buscar el sí porque el no está dado. Bueno, acá van a buscar el sí porque el no está dado y encuentran el no dado, el no que estaba, el otro no por si las moscas nunca hay, digamos, una posibilidad. Y cuando nosotros con Viviana trabajamos con las personas que nos encanta y le decimos, generen, creen, porque hay cosas que se pueden hacer y que si yo la gente realmente está cansada, tiene un profundo hastío, no tiene un problema ni de empatía con lo que hace, ni de anomia, sino que está cansada de la cantidad de cosas que presenta y nadie les mira, les lee o les dice. Entonces, yo quiero en este caso, y podemos hacerlo con vos con absoluta tranquilidad, felicitar a todos los docentes que están en esta gran lucha que es cotidiana, ¿no? No hablo nosotros solos, digamos, de la provincia de Santa Fe, más allá de pandemia, sindemia, como querramos llamarle. En realidad, una de las cosas que ha tenido de bueno, si uno puede hablar de algo bueno, con respecto a la pandemia, es la posibilidad de repensar los recursos que uno tiene. Porque como hay tantas limitaciones desde la perspectiva de la presencialidad, desde las prácticas profesionalizantes, desde todo aquello que tenía que ver con trabajar en terreno, que me parece que esto es lo que hace, digamos, la posibilidad de charlar con vos lo que nos alienta, ¿no? Cuando vos decís con una tranquilidad muy particular, se puede hacer esto, hay estas cosas que se están trabajando. Entonces uno dice, bueno, por suerte una voz o una luz en el medio de tanta oscuridad que vamos teniendo, ¿no? Así que yo lo único que quiero, más que hacer una gran presentación, agradecerte enormemente, enormemente, porque esta posibilidad de escuchar a alguien hablando de familias profesionales y su construcción, digo, nada más y nada menos, es toda una novedad, por lo menos para las personas que hace años, y Vivi estarás conmigo, hace años que escucha hablar de familias profesionales. Años, y escucha hablar de marcos de referencia y escucha hablar, pero nunca cae nada como para que uno diga se me cayó la cacerola encima. Pero en esta tarde va a caer. Por lo tanto, sí. vamos a dar inicio formalmente, Sí. si les parece. Hoy, como les decía, hoy abrimos un tema en realidad que es muy profundo, muy amplio. Digamos, la presentación va a funcionar como un disparador, digamos, para esto que decía Olga, para que los equipos, digamos, pedagógicos, equipos que se dedican al diseño curricular, profesional, tengan como una herramienta, puedan imaginar también sus propios diseños. Perfecto. Así que bueno. Perfecto. Les pedimos a todos los que están participando de esta charla sus micrófonos, Educación, Producción para el Desarrollo Local, que coorganizamos desde ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En esta tarde, como todas las tardes, nos acompaña el vicerrector de la universidad, Darío Macía, la presidenta de ASAEC, Olga Corna, y nuestro invitado especial de esta tarde, el ingeniero Gustavo Pelzer. Bueno, le cedemos el micrófono a Darío para que dé inicio a la jornada de esta tarde. Gracias, Vivi. Bueno, Gustavo, nuevamente bienvenido y gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Yo creo que la presentación de Olga fue más que clara y amplia como para poder agregar algo más. Ahora lo que nos queda es poder escucharte. En una tarde, como dijo Olga, con algunas dificultades, todas las tuvimos y la hemos superado.
eso es un mensaje, el mensaje que obviamente teníamos que estar con vos y poder escucharte. Yo voy a pedir la colaboración de todos los presentes, exceptuándote, por supuesto, para que podamos apagar nuestros micrófonos, apagar nuestros videos, para que pueda rendir mejor esta actividad el día de hoy, porque hemos tenido algunas interferencias, algunos micrófonos que estaban prendidos, podemos evitarlo ahora en tu presentación. Ya nos vamos a tomar ese café que nos hemos comprometido en algún momento por Córdoba 1814, como te dije, aquí en Rosario, y será un placer poder charlar con vos en forma personal, aparte de poder escucharte como es en la tarde. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas Darío. gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Y ahora le pedimos a Olga que haga la presentación formal de Gustavo. Bueno, yo muchas de las cosas que tenía que comentarles se las he dicho. Quiero que sepan que están ustedes en un diálogo con el director, digamos, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina, cosa no menor desde esta perspectiva, sobre todo para aquellos que necesitamos o que queremos trabajar en esta cuestión de competencias. El currículum de Gustavo tiene que ver con un trabajo, primero que es un ingeniero recibido en la UBA, que ha estado en varios países latinoamericanos trabajando, ha tenido que ver con el Mercosur, pero puntualmente esta posibilidad de tener con nosotros a alguien que tiene carrera en lo que llamamos INET, que así se llama esta institución que él dirige, es muy importante para nosotros desde la perspectiva de construcciones. A mí siempre me llama la atención esta posibilidad que tienen los ingenieros de rápidamente, metodológicamente establecer construcciones, ¿no? Digamos, sistemas y construcciones, circuitos y construcciones, que es lo que nosotros después desde las ciencias sociales explicamos rápidamente. Nadie entiende demasiado, sigue habiendo una construcción de parte de ustedes. Así que, Gustavo, agradezco enormemente esta posibilidad de hoy escucharte, de hablar de familias profesionales, insisto en este título, y su construcción. Para todos aquellos que nos acompañan, este es un regalo que generalmente no se tiene habitualmente, gracias Vivi por todo esto, no se tiene habitualmente con esta cotidianidad. Yo creo que desde el año pasado a este año nosotros nos hemos visitado como si fuéramos familiares directos muchas veces. Así que agradecida porque sigas acompañándonos en estas jornadas que para nosotros son por lo menos innovadoras y propulsoras de que la gente no pierda. Así que muchas gracias, Olga, por tus palabras. Por favor, Joan Cuquejo, si puedes cerrar, mutear tu micrófono. Y antes de darle el micrófono a Gustavo para que pueda hacer la charla, comentarte, Gustavo, que esta tarde nos acompaña gente desde Villa Constitución, la ciudad de Santa Fe, Rosario, Arroyo Seco, Funes, Reconquista, Laguna Paiva, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Vera, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Chajarí, Entre Ríos, de Cañada de Gómez, de Esperanza, de San Jorge. Así que bueno, hechas las presentaciones y les agradecemos a todos que también en el chat sigan expresando los lugares de procedencia y vamos a realizar como hacemos siempre, todas las consultas que ustedes quieran efectuar a Gustavo, les escriben en el chat que luego las retomamos y se las formulamos al final. Por lo tanto, adelante Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme, por brindarme la oportunidad también de contarles, aunque sea una parte, digamos, del trabajo que hacemos en INET, en los equipos técnicos. La verdad que es muy importante para nosotros tener esta llegada, digamos, a docentes, a profesionales, y bueno, agradecerles el interés por esto. Lo que te voy a pedir, Viviana, es compartir la pantalla para una presentación de Power. Perfecto, Héctor, que vos estás como hospedador. Ya está. Perfecto. Ya estamos grabando y puede compartir. Gracias. Entonces, ahí vamos. A compartir esto.
Ahí se debe ver. Estamos Bien. viendo perfectamente. Un poquito. Adelante. Bárbaro. Gracias. Bueno, lo que hoy les preparé un poco es un resumen de una forma de establecer una familia profesional, en este caso vinculadas a aquellas profesiones que podemos identificar con el área industria o el sector industrial. Es importante decir que no es la única manera de establecer recortes de familias profesionales, pero sí un detalle que es importante resaltar en todos los casos, es que a nivel mundial vamos a encontrar no solamente hablar de familias profesionales, sino muchas veces también de familias ocupacionales, o laborales en algún caso. Nosotros hemos optado en Argentina por caracterizar a las familias con justamente la característica profesional de la formación de nuestros perfiles. Eso tiene que ver con aquellas figuras profesionales que de alguna manera cultivan la profesión, figuras profesionales que se asocian para justamente desarrollar la actividad. Y en el caso de la característica más laboral o ocupacional, pasa a ser un componente de figuras profesionales. El espectro de áreas ocupacionales, de ámbitos de desempeño, forma parte de la caracterización de un perfil profesional, que forma parte, digamos, de una familia. Entonces lo que hoy les voy a mostrar es básicamente algunos criterios arbitrarios, pero que han tenido su trabajo y su consenso, para hacer un recorte de familia de aquellas profesiones que están vinculadas al área industria. Partimos de una definición, digamos, que nos permite a nosotros establecer un campo de observación de lo que es industria. Hay una definición clásica que utilizamos en las profesiones vinculadas a la industria, en las ingenierías o en las tecnicaturas, que es la adoptada por Crick, en la ingeniería de métodos, en donde él establece esta definición, ¿no? Como industria, la conversión o transformación de recursos materiales, energía, información y otros, desde una forma o estado físico inicial hasta un estado diferente y de mejor aplicabilidad con respecto a la satisfacción de las necesidades humanas. Es una definición que engloba distintas dimensiones y que son justamente las que nos permiten a nosotros, a partir de un análisis de esas dimensiones, ir haciendo el recorte de la familia profesional de la industria. Por ejemplo, acá nosotros vemos que en la definición aparece la transformación, la conversión, aparecen los recursos, ya sean materiales, energía o información, ¿sí? Como otra variable. Aparece también la variable de aplicabilidad, satisfacer necesidades humanas. Entonces, tomando esta definición, podemos ver distintas dimensiones de análisis. Por un lado, un conjunto de dimensiones que tiene que ver con las necesidades, ahí hablábamos de necesidades humanas, de procesos tecnológicos o procesos productivos donde intervienen distintas tecnologías, y de satisfactores, en donde esos satisfactores podríamos categorizarlos en bienes y servicios. Entonces, hay un primer conjunto de dimensiones de análisis, la definición que recorta lo que sería la industria,
que tiene que ver con estas tres dimensiones: las necesidades, mis hermanas, los procesos tecnológicos y los factores. Es decir, que nos hace un conjunto ahí de tres dimensiones. Y bueno, y ahí hacemos un análisis de cada una de las dimensiones, en donde la dimensión de las necesidades se puede abordar a partir de lo que son las teorías de las necesidades. Los procesos tecnológicos se pueden analizar a partir de un análisis desde el punto de vista de la producción, y los satisfactores vinculados a la teoría de las necesidades. Un segundo conjunto de dimensiones de análisis que surgen de la definición tiene que ver con retomar la dimensión de procesos tecnológicos, ver qué profesionales podemos identificar dentro de esos procesos, ver sus funciones, sus roles, y a partir de ahí ver qué niveles de calificación tienen para cumplir con esos roles y funciones. Una dimensión en este segundo conjunto que es de tipo impersonal, es decir, analizamos procesos productivos, fases, subfases. Hay un análisis de una dimensión de funciones que sí son de los que pasamos a observar, en ese campo de observación de la industria, cuáles son las actividades profesionales de las personas, ¿no?, que trabajan en ese campo de observación. Y después un esfuerzo por establecer distinta calificación para el cumplimiento de esas funciones. Es decir, trabajamos con dos conjuntos, pero hay una dimensión que se comparte entre estos dos conjuntos, que es la de los procesos tecnológicos vinculados a procesos productivos. ¿Sí? Ahí está indicado, ¿ves? Esta dimensión de procesos tecnológicos la utilizamos como un común denominador hacia el segundo conjunto de análisis de dimensiones en esta definición de industria. La articulación entre las dimensiones del conjunto 1 tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, las necesidades, ¿no? Las necesidades tienen que ver con las demandas que hace la sociedad, los deseos, ¿sí?, las oportunidades. Problematizamos esas necesidades, ¿sí?, y vemos que las soluciones a esas problematizaciones para satisfacer esas demandas van a estar dadas por satisfactores o productos, bienes o servicios. Bienes materiales y servicios que pueden ser servicios intangibles o tangibles. Para lograr esas soluciones están los procesos tecnológicos en el sector industrial, en donde intervienen materiales, intervienen los recursos humanos, intervienen los procesos económicos, logísticos, distintas tecnologías de los materiales, tecnologías de la información, tecnologías de la energía, información y energía. Es decir, que en estos procesos productivos que nos dan esos satisfactores para justamente satisfacer estas necesidades, intervienen estos procesos. La dimensión de necesidades que hablábamos en el primer conjunto de dimensiones, las podemos estudiar en distintas teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, o la teoría de los factores de motivación higiénicos de Hertzberg, o la teoría ERC de necesidades de Alderfer. En mercadotecnia también se estudia mucho la teoría de las necesidades, ¿sí? Se ha visto cómo Simon & Schuster han trabajado en el ámbito de la hotelería y del turismo con Kotler.
la teoría de Manfred Magnif, y hay otras. Todas ellas nos hablan, ¿no?, de cómo son las necesidades humanas y de qué manera se pueden satisfacer. Y en el caso de varias de estas teorías establecen como jerarquías en las necesidades. Y en el análisis de esas jerarquías de necesidades, uno puede claramente ver cuáles son las que el sector industrial satisface. Ahí están las teorías que tienen un detalle como más pertinente para el análisis, que la de Alderfer, en donde con Maslow y Hertzberg podemos hacer una comparación. En el caso de la jerarquía de necesidades según Maslow, ¿no?, de menor a mayor, se establece una jerarquía. La autorrealización y la satisfacción están entre las más altas, la estima y la posición, las necesidades sociales y de pertenencia, la seguridad, ¿no?, de todos los tipos, y las necesidades fisiológicas las más bajas. Después en la teoría de Hertzberg, ¿no?, hay un agrupamiento en donde podemos identificar como teoría de necesidades más bajas las que tienen que ver con factores higiénicos, y las teorías motivacionales, los factores motivacionales, como las necesidades más altas. Entre las más altas está el trabajo, el logro, las posibilidades de crecimiento, responsabilidad, los ascensos, el reconocimiento en una determinada posición organizacional, las relaciones con supervisores, con compañeros, con subordinados, la política administrativa, la seguridad en el empleo, las condiciones laborales, el salario. Bien claramente es una jerarquía con aspectos sociales. Después la teoría de Alderfer son categorías más grandes, más básicas, tienen que ver principalmente con tres categorías. La más baja, la de existencia. En el medio, la de las relaciones, y como necesidades más altas, las de crecimiento. Es decir, si comparamos dos, ahí vamos a ver en esta pirámide, digamos, de necesidades básicas, podremos establecer una línea en donde las de seguridad, la de evitar daño físico, la de evitar riesgos, que tienen que ver con necesidades de seguridad, o las de alimento, vestido, habitación, confort y conservación, con necesidades fisiológicas, y después un conjunto en donde hay necesidades más elevadas, que están vinculadas a necesidades de autorrealización, de estima, sociales, ¿no? Esto del compañerismo, la aceptación, la pertenencia, los trabajos en equipo, el reconocimiento de la responsabilidad, el sentimiento de cumplimiento, el prestigio, ¿no?, la autoexpresión, la independencia, la oportunidad. Bueno, en esta línea lo que quisimos hacer es identificar aquellas necesidades que están más vinculadas a lo que sería el sector industrial, ¿no? El sector industrial da como satisfacción a estas necesidades que son dentro de la jerarquía las más bajas. Eso no implica que el sector industrial o los profesionales que trabajan en los procesos productivos del sector no estén también involucrados en el otro tipo de necesidades. Pero en general vamos a ver que los satisfactores, ¿sí?, los productos vinculados a los procesos productivos del sector industrial están vinculados a la dimensión de necesidades de categorías más bajas, que son, según Alderfer, las de existencia. En la dimensión de productos, ahí vamos a ver que
podemos tener como las dos grandes categorías que les contaba, ¿no? Las de los bienes y las de los servicios. En términos generales, los profesionales del sector industrial van a estar trabajando en sus actividades profesionales sobre este tipo de productos. Bienes que son tangibles, aquellas que son materia prima, excepto los commodities agropecuarios, en donde estaríamos ya hablando de otro sector diferente al de la industria, ¿no? O sea que ahí estamos sacando alimentos, fibra textil, seda, lana, pelo, algodón, etcétera, tabaco. Estaríamos hablando de materia prima transformada, y estaríamos recortando también la energía. Entonces serían como aquellos bienes que son más pertinentes con lo que podemos encontrar en el campo de observación de la industria. Bienes intangibles, es decir, toda aquella información asociada a los bienes tangibles y servicios mencionados. Por ejemplo, los proyectos, las normas, los métodos, las técnicas, los procedimientos, ¿no? Es decir, el proyecto de un determinado artefacto es un bien tangible vinculado al bien tangible. Por otro lado, en la otra categoría, los servicios. ¿De qué servicios estamos hablando en el campo de observación de industria? Son aquellos que están referidos a aquellas funciones de los profesionales que se realizan sobre bienes tangibles, muebles e intangibles pertenecientes a quien se brinda el servicio. Por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento puede ser un servicio, ¿no? Es decir, una función de un profesional del área industrial que lo realiza sobre un bien que pertenece a quien se brinda ese servicio. Bien. La dimensión de procesos tecnológicos, ¿no? Y ahí lo que podemos hablar son del conjunto de procesos que se dan dentro de la industria, pensando en procesos productivos. En general lo que se identifica como grandes categorías son estos, que son procesos de extracción, de generación, de transporte, de transformación, de almacenamiento, de consumo. Son los grandes subprocesos dentro de la producción que se da en el campo de observación de la industria. Entonces, las dimensiones de análisis hasta ahora del conjunto 1 fueron la de necesidades, a partir de distintas teorías de necesidades, y elegimos las que son de jerarquía más baja, que son las que principalmente se dan dentro del campo de observación de la industria. Los procesos tecnológicos vinculados a estos procesos que les decía, ¿no? Los de extracción y demás, transformación, etc. Los satisfactores, ¿sí? Aquellos vinculados a bienes y servicios que satisfacen esas necesidades más básicas que se observan principalmente en el área industrial. Si nosotros hiciéramos un gráfico de tipo de 3 ejes, tridimensional, tendríamos una dimensión con necesidades, otra con los satisfactores que satisfacen esas necesidades, y una dimensión de procesos tecnológicos o productivos. Y ahí aparecería un recorte, en este caso como un cubo, o un prisma, ¿sí? Que sería como nuestro recorte o cubo industria. Ciertos satisfactores los atiende la industria, ciertas necesidades las atiende la industria, y ciertos procesos tecnológicos y productivos son los que se producen dentro de la industria. De aquí pasamos
a este recorte de área industrial, y podemos ver cómo ahora articularíamos con, dentro del conjunto 1 hacia un conjunto 2. Decíamos que el conjunto de necesidades, básicamente entre las grandes categorías de existencia, relación y crecimiento, ¿sí?, de Alderfer, nos vamos a basar principalmente en el de existencia, en las necesidades de existencia. Entre los satisfactores o productos, decíamos, bienes y servicios, ¿sí?, con su recorte particular. Y como procesos tecnológicos o productivos que tienen como resultado esos satisfactores que satisfacen esas necesidades, los de extracción, los de generación, los de transporte, los de transformación, los de almacenamiento y los de consumo. Y aquí con la dimensión de procesos tecnológicos, decíamos, vamos al conjunto 2, que sería nuestro vinculante a la otra tríada que tiene que ver con procesos tecnológicos, con funciones de los profesionales que intervienen en esos procesos tecnológicos, y después los niveles de calificación que tienen esos profesionales. Allí lo que vamos a obtener es, acá hay como una sombra, ¿no? Es un conjunto que tiene dos dimensiones, en donde está la dimensión de procesos tecnológicos y la dimensión de roles y funciones. Son las funciones de todos los profesionales que intervienen en ese cubo industria. Son todas las funciones de todos los profesionales que intervienen en esos procesos tecnológicos de la industria. Si a esos profesionales uno les establece un nivel determinado, un nivel de calificación, vamos a ir obteniendo una curva, ¿sí?, tridimensional, una superficie, en este caso está elevada en el nivel de calificación. Habrá profesionales que están como en ese punto naranja, que está ahí, que tienen un determinado nivel. Podríamos obtener otro punto en donde tengamos un rol o una función con otro nivel de calificación. Y así distintos niveles. En general, en lo que es Argentina, hemos establecido para la educación técnica dos niveles de calificación. El nivel 1 está vinculado a los técnicos industriales, en este caso de secundaria, y en el caso del nivel 2, los técnicos superiores. En el caso de la formación profesional de oficio, Argentina estableció 3 niveles de calificación, asociados a 3 niveles de certificación. Están numerados 1, 2 y 3, y tienen que ver con la complejidad de lo que desarrolla ese profesional de oficios. Entonces toda la curva tridimensional forma una familia. Es decir, que este recorte, en donde estamos recortando algunos procesos tecnológicos, algunos roles y funciones y niveles de calificación, nos está dando un recorte que es la familia profesional, en este caso. Si nosotros analizáramos solamente la dimensión de procesos tecnológicos y de funciones y nos quedamos con alguno, ahí aparece como un recorte en violeta más chiquitito, ¿no? Sería como los roles y funciones y las actividades profesionales propias, ¿sí?, de una determinada figura de la familia, ¿no?, que surgió, ¿sí?, con un determinado nivel de calificación. Es una figura profesional. Para hacer un ejemplo más gráfico y de, como les contaba hoy, de un análisis que
hemos hecho para la familia industrial de la electricidad, el campo de observación que hemos tomado se simplifica acá en este gráfico, ¿no? Uno ve en este gráfico un conjunto de procesos tecnológicos / productivos. Por ejemplo, un proceso en la central hidroeléctrica sería un proceso de generación de energía eléctrica o un subproceso de generación de energía eléctrica. La central térmica también. Después hay líneas de transmisión, por ejemplo. Entonces son líneas que desarrollan la transmisión de la energía a otro lugar físico. A veces los niveles de energía, entonces hay una transformación de la energía en subestaciones. Hay líneas de distribución de la energía, hay predios comerciales o predios industriales en donde se consume esa energía, hay predios domiciliarios, ¿no? Barrios, en donde también hay consumo de la energía. Entonces aquí uno puede ver en este gráfico los distintos subprocesos o procesos. Podríamos llamar al gráfico completo de acción como un proceso de generación y uso de la energía eléctrica, con subprocesos, ¿no? Un subproceso de generación, un subproceso de transporte, un subproceso de transformación, un subproceso de consumo, inclusive podría haber en algún lugar un proceso de acumulación o de almacenamiento. En este campo, digamos, de observación, en donde vemos como un proceso productivo tecnológico completo, podemos identificar distintas figuras profesionales, o imaginar distintas figuras profesionales. Aquellos que son propios, ¿no? de esta industria de la electricidad, o también algunos que toman a este campo de observación como área ocupacional. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, uno podría imaginar la central de Yacyretá, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos profesionales propios del campo de la electricidad, que trabajan en la generación, pero también uno puede imaginar profesionales del turismo, en donde ese profesional, guía, por ejemplo, está llevando un conjunto de turistas recorriendo la central como atractivo turístico. Pero ese profesional, que viene de otra familia, interactúa con los profesionales de esta familia de la electricidad. O en predios comerciales, por ejemplo, imaginar que hay profesionales del sector de la administración, o de la gestión comercial, de la compra, de las ventas. Entonces, ese profesional también puede estar interactuando con profesionales que son propios del campo de la electricidad. Es decir que, de alguna manera, entre los roles y funciones y las actividades profesionales, lo que se piensa a la hora de definir un perfil profesional de una familia es que debe interactuar con otros profesionales. Y ahí después se trabaja, en función de eso, ciertas capacidades que tienen que ver con la comunicación, el trabajo en equipo y demás, que tiene sus derivaciones después en los... Pero digamos, cuando nos centramos en un campo de observación como este, lo que vamos a estar tratando de identificar son aquellos profesionales que son propios con el proceso tecnológico y con el proceso productivo específico, propio. Aquí vamos a encontrar ingenieros en electricidad, en electromecánica seguramente. Vamos a encontrar técnicos superiores, por ejemplo técnicos en alta tensión, o por ejemplo técnicos electricistas, trabajando en baja tensión o media tensión.
Cuando digo técnico electricista me refiero al técnico de nivel 1, que es nuestras escuelas industriales. O profesionales de oficios, ¿no? Instaladores electricistas o domiciliarios, aquellos que hacen algún tipo de mantenimiento eléctrico. Bueno, la familia, digamos, de la electricidad. Esto es simplemente como un ejemplo del campo de observación. Si tomamos ese campo de observación como este gran óvalo naranja que está ahí, y en una dimensión ubicamos al proceso tecnológico, vamos a tener subprocesos, ¿no? Subproceso 1, subproceso 2, subproceso 3, subproceso N. Como el ejemplo que veíamos recién, la generación de energía, el transporte, la distribución, la transformación, el consumo, ¿sí? Pero a su vez, dentro de cada subproceso tecnológico o productivo, hay fases que encadenadas completan un proceso o un subproceso. O sea que la sumatoria de todos los subprocesos nos dan el proceso completo. Y después el encadenamiento de fases nos da un subproceso en particular. Por ejemplo, el de generación, en el caso de la energía eléctrica. Otra dimensión de análisis es la de las funciones. Nosotros lo llamamos análisis funcional, es un clásico a nivel internacional a la hora de definir familias y perfiles. Es decir, que en el análisis funcional lo que vamos a estar mirando dentro de cada subproceso y de los procesos tecnológicos es a un determinado profesional, esta persona, mirando qué actividad realiza, tratando de identificar la actividad profesional. Lo que va a ver es una función 1 que se compone de distintas actividades profesionales, una función 2, una función 3, una función 4, 5, n funciones. Entonces, para cada subproceso vamos a ir mirando qué rol o función va cumpliendo ese profesional y describiendo cuáles son las actividades. Finalmente lo que uno va a obtener, por ejemplo en el caso de los ejemplos que les decía, es que puede haber, para el caso industria, subprocesos de extracción, puede haber subprocesos de generación, de transmisión, de transporte, de almacenamiento, de consumo. Y lo que se ha identificado también para el sector industria es que las funciones clásicas son estas. La función de proyecto, la función de montaje, las de instalación, las de operación, las de mantenimiento y las de gestión. Esas 6 funciones, que son categorías grandes, son las que encontramos normalmente en los profesionales del sector industrial. Escritas de esa manera o escritas de alguna otra, pero en general son estas. Estas funciones se han trabajado, un comentario al pie, digamos, les hago, se han trabajado en el Mercosur educativo, y son funciones que están acordadas con los países de Mercosur para los profesionales técnicos del sector industrial. Es decir, que los perfiles profesionales de nuestros técnicos que compartimos con los países de Mercosur, todos tienen actividades profesionales en torno a estas 6 funciones. Bueno, digamos, una figura profesional se recorta en estas 2 dimensiones, es decir, van a haber actividades profesionales, por ejemplo, de generación en lo que es montaje, o podría haber actividades profesionales en lo que es proyecto, ¿sí? De manera que nosotros vamos identificando actividades y vamos haciendo un recorte de una figura
profesional con el conjunto de actividades profesionales pertenecientes a estas funciones y a las propias que tenga en los procesos o subprocesos tecnológicos en los cuales interviene. Puede llegar a pasar en que, por ejemplo, para la función proyectar, no haya ninguna actividad profesional en el proceso tecnológico de transmisión. ¿Sí? Como ejemplo nada más, como un genérico. Eso puede pasar. Por eso la figura es así aleatoria. Bueno, un poquito era el resumen del recorte en el caso del área industrial. Como síntesis, digamos, partimos en este recorte que es arbitrario de una definición, ¿sí? Que es esta de Edward Crick, que tomamos nosotros de la ingeniería de métodos, en donde aparecen estas dimensiones, ¿no? La dimensión de que los profesionales de la industria son los que a través de sus actividades profesionales trabajan en procesos tecnológicos y productivos que producen satisfactores a ciertas necesidades. Recortar esos satisfactores, que son recortes de bienes y servicios, implica detectar cuáles son las necesidades que estos profesionales satisfacen. Es decir, ahí hay tres dimensiones, ¿no? Que nos permiten hacer el recorte de lo que denominamos industria. Yo lo llamé ahí cubo industria, ¿no? Cubo industria, recortando satisfactores, recortando procesos tecnológicos y recortando necesidades. Para el cubo industria nos quedamos con las necesidades más básicas de la teoría de las necesidades. Para lo que es los satisfactores nos quedamos con los bienes vinculados a ciertos productos y a ciertos servicios, y con los procesos productivos que nos dan esos satisfactores, nos quedamos con estos que definimos ahí, ¿no? Los de extracción, de transporte, de almacenamiento, de transformación, de generación. Obviamente en cada uno de estos subprocesos tecnológicos hay distintas tecnologías que intervienen, que son las que estos profesionales tienen que dominar para poder desarrollar esos subprocesos tecnológicos, y son tecnologías que luego estarán en la base de los satisfactores también, ¿no? Las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de los materiales, bueno, distintas tecnologías. Entonces, ese conjunto de primeras tres dimensiones nos recortan el cubo industria, y luego con la dimensión de procesos tecnológicos llevamos a un segundo conjunto, que es el de funciones y niveles de calificación, y el proceso tecnológico que ya habíamos definido en el primer conjunto. Y ahí establecemos la familia, ¿no? Haciendo el recorte de cuáles son roles y funciones particulares, haciendo el recorte de procesos tecnológicos propios de esa familia, y los niveles de calificación que les sean propios. Ese es como el modelo más teórico para avanzar en una definición después de familia de distinto tipo. Dentro de industria, como les mostraba yo, el ejemplo de la familia de la electricidad. Pero también puede ser la familia de la energía no convencional, o la de la industria de procesos, ¿no? Vinculado a sectores ocupacionales como los alimentos, o el petróleo, la minería. Entonces,
eso va a depender del campo de observación que vayamos a tomar. El ejemplo que yo les daba ahí era el campo de observación de la energía eléctrica, ¿no? Pero puede ser otro campo, por ejemplo, en el sector aeronáutico, perteneciente a industria, puede haber un campo de observación que sea el aeropuerto, los talleres aeronáuticos propios dentro de un aeropuerto, los procesos productivos que se dan dentro de los aeropuertos. Entonces ahí vamos a ver un conjunto de figuras profesionales propios de la familia aeronáutica, ¿no? Esa también la tenemos identificada porque es un trabajo que hemos hecho también en INEC. Y así se van identificando, de acuerdo a los campos de observación, distintas familias, pero siempre trabajando en esas dimensiones que les contaba, ¿no? ¿Qué necesidades satisfacen? ¿Cuáles son los satisfactores propios? ¿Cuáles son los procesos productivos tecnológicos en donde esas figuras intervienen? Bueno, estoy, digamos, ahora abierto, Vivi, a las preguntas, las consultas y demás. Perfecto. Hermosa exposición, Gustavo, como siempre. Bueno, muchas gracias. No, pero es la verdad. Tenemos entre las personas que participan a Estael Rufinelli, que es de Asunción, Paraguay, y que ella nos pregunta si este ejemplo que vos estabas dando podía ser de enseñanza en servicio. Sí, cómo no. Sí, sí. Perfecto. Habría que tomarlo como campo de observación, ¿no? Y ver qué dimensiones tomamos, o qué definición podemos tomar para la enseñanza en servicio, ver qué dimensiones podemos identificar en la definición y trabajarlo. Perfecto. Eli Danzaldo pregunta, cuando efectuaron la armonización de funciones y niveles de calificación técnica en el Mercosur, ¿contemplaron la presunta interacción de la inteligencia artificial? Sí. O sea, ahí las definiciones fueron lo suficientemente amplias y genéricas como para que perduraran bastante en el tiempo, ¿no? En el tema, digamos, de tecnologías de la información, uno podría hoy incorporar lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Que es toda una rama muy nueva dentro del gran campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ahí está contemplado dentro de la dimensión de procesos productivos la posibilidad de utilizar esto. Lo que sí, cuando aparece una tecnología o una evolución tecnológica como esta, lo que tenemos que hacer es hacer como una revisión de las actividades profesionales en los roles y funciones que están establecidos. Por ejemplo, en el sector industria, decíamos, función de proyecto, función de montaje, de operación, de mantenimiento, de gestión, ¿no? Mantenimiento de los 4 tipos, ¿no? El predictivo, el preventivo, el funcional operativo, el correctivo o reparación. Si tomamos la ciencia de datos y la inteligencia artificial, habrá que ver qué actividades profesionales nuevas están apareciendo dentro de esos roles y funciones. Si nuestros técnicos desarrollan algún tipo de actividad profesional vinculada al proyecto dentro de la inteligencia artificial, o no, o eso es una actividad profesional que corresponde a una profesión de grado universitario como una ingeniería, o si realiza algún tipo de actividad profesional vinculada al mantenimiento dentro de la inteligencia artificial, ¿no? En el caso del mantenimiento, ¿qué? ¿Con qué limitación? Eso ya es entrar en lo que es el desarrollo del perfil profesional específico. Que si quieren vivir, eso sería como para una charla adicional. Yo llegué hasta la figura,
Pero después la figura profesional hay que desagregarla dentro de los roles y funciones en actividades profesionales, los criterios de realización, es decir, qué alcance tiene la actividad profesional para un técnico, cuáles son los contextos en los que se desempeña, es decir, qué tecnología usa, qué medios de producción, qué información, qué manuales, normas, procedimientos, o sea, una descripción de ese perfil profesional específico. Entonces, ese análisis de actividades hay que hacerlo cada cierto tiempo para ver si realmente se incorpora una nueva tecnología en la figura. Esto tiene que ver con el carácter profesional de las figuras. Por eso les decía al principio de la charla, nosotros no hacemos familias ocupacionales, de puestos de trabajo o de ocupaciones, como hacen en España, por ejemplo. Lo que hacemos son familias profesionales. Son figuras, son profesiones que se cultivan, es decir, se asocian en colegio, hay colegiatura, hay matriculación, los colegios lo que hacen es ir actualizando la actividad profesional, el conocimiento, y entonces, bueno, un perfil profesional de un técnico en informática o dentro del área de informática, probablemente en su colegio o en su vida profesional, a través de las unidades académicas, se vaya perfeccionando, actualizando y demás. Eso es cultivar, digamos, la profesión. Por eso hablamos de profesionales. De acuerdo. Antes que vos nos hicieras esta aclaración, ya el ingeniero Fabián Gom había formulado esta pregunta. Y tiene que ver, me parece, con el gráfico de los 3 ejes, X, Y, Z o abscisas ordenadas, Sí. y respecto del eje de las abscisas, me parece. Porque dice, este análisis por familia da una mejor perspectiva para que el perfil del técnico que ofrecen nuestras escuelas hoy satisfaga los requerimientos de las empresas. Y si no es así, ¿qué es lo que está faltando para alcanzar esas competencias en nuestros profesionales? Me parece que tiene que ver con esa elevación de la figura cuando vos nos marcabas los niveles. Exactamente. Un poco es esto que les decía, ¿no? Dentro, después de cada perfil profesional, una trayectoria formativa. Ahí ya nos metemos en cuestiones más de diseño, de formación. Entonces, la expectativa, digamos, que tienen el sector productivo, las empresas, tienen que ver con esa formación. Si nosotros tenemos un perfil profesional descrito, ¿sí?, en forma explícita, actualizado, y una trayectoria formativa que responda a ese perfil, no debiéramos tener problema con la expectativa generada en las empresas. Recuerden que el perfil profesional, entre sus componentes, tiene una descripción de las áreas ocupacionales y los ámbitos de desempeño, como uno de sus componentes, ¿no? Si esas áreas ocupacionales y ámbitos de desempeño estuvieron bien construidos, tendremos una formación también que responda a esto. Digo bien construidos cuando en la construcción de ese perfil profesional intervienen, digamos, quienes demandan ese perfil profesional también, ¿no? Los sectores productivos, las organizaciones, las empresas, pueden ser ONGs, pueden ser municipios. Entonces, esos perfiles tienen que tener una actualización periódica. Metodológicamente, nuestra normativa prevé, digamos, estos métodos o metodologías de consulta al sector, ¿no? Hay un Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción donde participan las cámaras, ¿no? Es decir, los empleadores, los trabajadores y el Estado,
a la hora de tener que o bien establecer un perfil profesional o actualizarlo. De todas maneras, cuando pensamos en perfiles de tipo profesional, los perfiles son lo suficientemente genéricos como para que tengan una duración bastante amplia en tiempo. Si somos muy específicos, como se hace en algunos casos, algunos países diseñan perfiles que son de tipo ocupacional y van al puesto de trabajo. Los puestos de trabajo son muy volátiles, no tienen una característica profesional en donde la actividad para desarrollarla se basa en el desarrollo de capacidades profesionales. Capacidades van más allá del contexto en particular y las tecnologías en particular. Si son lo suficientemente amplios, obviamente podría pasar que un determinado técnico en una revisión y por los cambios en los procesos productivos haya algún rol, función gruesa que ya no realice más. Tal vez un rol de operación, ¿no? O una subfunción dentro de la operación porque apareció un conjunto de máquinas, ¿no?, que reemplazan ese rol o subfunción que este técnico desarrollaba. Es un cambio grande. Bueno, ahí obviamente en la revisión periódica habrá que ver si hay que reemplazar esto, ¿no? Perfecto. Reverlo. De acuerdo. Romina dice, excelente exposición para llevarlo en el proyecto integrador, también dentro de la institución. Matías Sí, claro. Orue, sí, es genial. Matías Orue dice, ¿se están incluyendo todos los conceptos relacionados a la industria 4.0 en los perfiles profesionales técnicos? Desde el punto de vista meramente técnico, desde el punto de vista de la interacción interdisciplinaria y su impacto en los puestos de trabajo. ¿Está la industria 4.0? Perfecto. Sí, ahí lo que es industria 4.0, que agrupa varias tecnologías, porque incorpora la tecnología de información y la comunicación, cuestiones de robótica, cuestiones de electrónica, de microelectrónica, de comunicaciones, de telecomunicaciones. Hoy tenemos dentro de lo que es Industria 4.0 lo que es Internet de las Cosas, ¿no? Las comunicaciones vinculadas a objetos tecnológicos dentro de los procesos productivos. Genéricamente están incorporados dentro de los perfiles. El tema es cómo después aparece en un contenido de formación, que hoy llamamos Industria 4.0 y capaz que mañana lo llamamos de otra manera, pero la capacidad profesional para poder operar, esa tiene que estar explícita en la formación. Y ahí ya hay como una flexibilidad, una libertad, un nivel de concreción curricular propio de cada jurisdicción. Bueno, y con esto, lo que charlábamos en la previa de la charla, cuando vos nos decías, haría falta el marco normativo para darle forma legal, jurídica, en términos de política educativa a esto. ¿Cómo sería eso, Gustavo? Sí, la verdad que es un proceso de tanta discusión, porque intervienen muchos enfoques, ¿no? Y además se tiene que dar, juntar a los que realmente son especialistas en ese tema, para hacerlo bien, ¿no? Y bueno, se tiene que dar la oportunidad. Es un tema pendiente, lo exige la ley, porque la ley habla justamente de que la organización del catálogo nacional, que es uno de los instrumentos de mejora continua, se hace en torno a familias profesionales, y hoy por hoy las familias que están diseñadas no son, no es el universo completo.
se van haciendo de a poco y no hay como un enfoque único todavía. No sé si aparecerá en algún momento la normativa. Perfecto, comprendido. Acá Rodolfo Neri nos dice que muy claro, agradece muchísimo las explicaciones y piensa que esta aplicación en los proyectos de prácticas profesionalizantes lo ve como perfectamente oportuno, ¿no? Así que muy buena toda tu aclaración y toda tu explicación. Bueno. Bueno, hay muchísimas palabras de agradecimiento, están todos más que agradecidos y todos expectantes de escuchar todo este gran caudal de información que nos permite seguir comprendiendo y seguir construyendo lo que hace a la profesionalización de la EPP. Como les decía hoy, ¿no? Hay algunos casos que fueron desarrollados, diseñados, como les decía, en tema de gastronomía, de hotelería. Hoy les contaba que a través de la agencia alemana GTZ se hicieron algunos trabajos de familia. Se desarrolló la familia del ámbito de la construcción, el campo de observación de la construcción, de la familia de electricidad, de la familia de hotelería y gastronomía. En el caso de aeronáutica también hay no tan desarrollado, pero sí hay un trabajo preliminar. Hay como ejemplos que yo te puedo mandar vídeo, Olga, como para que puedan compartir después. Sí, por supuesto. Tenemos un portfolio donde vamos sumando todos los materiales y entonces podemos volver a ver y mirarlo con detenimiento. Sería, pero muy bienvenido. Y lo otro que, bueno, también, así como el perfil tiene su dinamismo, ¿no? Porque requiere de revisiones, los roles y funciones, las actividades profesionales, la familia en definitiva también. Hoy uno puede tener una familia definida y a lo mejor en unos años cambia, ¿no? Se En tal enriquece. caso, claro, ¿cuál sería la frecuencia para poder revisar y darle vigencia a estos enunciados? ¿Cuál podría ser? Mira, las revisiones en algún momento se estableció, pero como interno dentro del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, una revisión cada 5 años. En algunos casos se realiza, se consulta, se propone, se dice dentro del Consejo, es necesario revisar estos, algunos dicen que no, entonces dicen no. Se han revisado algunos perfiles de construcción de maestro mayor de obras, o en el caso de tiempo libre, recreación y turismo se revisó. Bueno, los técnicos secundarios industriales se revisaron todos en el año 2007 y después no tuvieron una revisión. Eran perfiles que habían sido definidos en el 98 o en el año 2000, en el año 2001, en el año 2002. Terminaron todos finalmente revisados en 2007 y a partir de ahí después no hubo una revisión, sí consultas para ver si eran pertinentes las revisiones. Bueno, ahí están, ¿no? Pero sí es cierto, digamos, esto se cree pertinente, inclusive a nivel internacional, que una revisión cada 5 años sería como apropiada. Perdón, me gustaría comentarte o hacer una reflexión. A mí me parece que una cosa es la buena intención y otra cosa es las estructuras que no pasan solo por quienes digan que esto hay que hacerse, sino por la lectura interna, quienes son internamente quienes participan de las instituciones, ¿no? A veces, digamos, los cambios
que a veces son cambios desde el punto de vista de mirar la asignatura o el proyecto institucional desde un lugar que permita, por ejemplo, hoy trabajar más sobre la noción de trabajo que la de empleo. Claro. Por ejemplo, cuando vos comentabas muy bien el tema de que estas familias en otros países se trabajan desde el punto de vista de una ocupación, digamos, claro, se supone que esto va a ser así. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, y me corregirás, Gustavo, porque uno siempre aprende en este tipo de cuestiones, yo recuerdo que muchas instituciones educativas surgieron alrededor de grandes industrias, claro, que tenían que ver con generar un obrero que participara luego de esa cuestión de industria. Cambiado la relación trabajo-globalización, esa institución educativa, la industria esa a lo mejor avanzó. Hablo de Roca, por ejemplo, en el país, pero no la institución educativa que había dado origen a los primeros grandes obreros. Estoy hablando de empresas, acá no, por suerte estamos hablando desde el punto de vista de educación, podemos nombrar marcas, pero recuerdo Mecon, por ejemplo, el tema de Acinda, Trinium, Quatrivium, qué sé yo. Cuando uno escucha esas empresas y que tenían alrededor instituciones educativas, a veces la empresa siguió una ruta además de contacto dentro del Mercosur con estos perfiles determinados. Yo cuando vos mencionás, que es maravilloso, pero cuando uno escucha que hay perfiles desde la perspectiva de lo profesional, que está establecido desde el punto de vista de cómo interactuar en Mercosur, bueno, la pregunta es, ¿dónde uno, más allá que puede saber dónde encontrarlo, quiero decir, dónde se ve en la práctica, ¿no es cierto? Claro. Gracias, María Cristina, por la corrección. Pero digo, cuando uno escucha este tipo de cuestiones, claro que el mundo ha cambiado y efectivamente la explicación que vos nos das tiene que ver con un perfil profesional. Acá hay algunos conceptos que no tienen mucho que ver con las otras cosas que uno escucha. Entonces, me parece interesante, ¿no? Creo que incluso en una política educativa de cualquier gobierno, tomar lo que el mismo eje de lo que se funcionó, digamos, hacerlo en práctica, solucionaría sin lugar a dudas muchas cuestiones. Y después, bueno, la educación o los lugares no son feudos. Exacto. La formación del recurso humano desde la perspectiva de todo lo que viene también es importante, ¿no? Nosotros tenemos una educación fuerte, decimonónica, establecida, organizada, arraigada y agarrada, creo, de una opinión personal, pero agarrada. Entonces, este tipo de otros nomencladores siempre aparecen como que alguien te quiere quitar algo. Y en realidad, más que quitarte, quieren ponerte en otro lugar, en un lugar de buena competencia, ¿no? De lo que implica competir en el mundo de ese trabajo que no solo pasa por la ocupación, ¿no? Entonces, uno escucha tu explicación y es un esfuerzo sobrehumano, porque nosotros somos... Hay una definición que a mí me encanta de un amigo mío con respecto a quienes somos ingobernables. Sí. Somos ingobernables. Y nos pasa esto, no queremos que todo se cambie, y cuando empiezan a cambiar, acá me parece que algo raro está ocurriendo. Así que bueno, nada, quería comentarte esto porque me parecía tan claro, digamos, y por lo que... la gente que está acá y la participación de gente de otros países, como el caso de Paraguay, que además lo comento porque no importa que sea una sola persona, es un gran grupo que está detrás de esa persona que también está escuchándonos y tratando de ver cómo avanzamos. La idea es esta, ¿no? Entonces, uno te escucha tan calmo hablando de estas cosas que son, digamos, como cuando un glaciar empieza a caerse, y entonces uno dice, bueno, guarda con la ola, porque la ola viene fuerte. Entonces, bueno, nada, no voy a comentar nada más, pero agradecerte porque es muy claro y además muy gratificante escuchar que hay quienes se están ocupando de esto, aunque parezca que no.
esto es lo más importante, ¿no? Que hay una institución allí que piensa en nosotros, ¿no? Así que bueno, gracias, Gustavo. Y lo último que querría agregar, una institución que trabaja sobre el consenso de lo que opinan las 24 jurisdicciones que integran esa mesa federal. O sea, es un trabajo bien colaborativo del cual tuve el honor, el placer de haber participado. Así que bueno, Gustavo, habrás visto los comentarios, todos destacando la excelencia de tu exposición y muchos reclamándote para la próxima. Así que tomaremos tu buena predisposición y será un placer tenerte en otra oportunidad que ya vamos a planificar. Así que vamos a ir cerrando esta jornada del día de hoy. Le pido a Olga que haga el cierre y luego le damos el micrófono a nuestro vice para que cierre la jornada. Gustavo, muchísimas gracias por toda tu atención y dedicación. Gracias, yo no quiero extenderme porque realmente me parece que ha sido lo suficiente. Mi participación hoy ha sido, digamos, bastante, porque a mí esta cuestión de la educación y la educación técnica y la cuestión que tiene que ver con los trayectos formativos, a mí esto me parece que es lo que hace que el país piense a futuro en una posibilidad real de generar salidas, que es lo que hacen otros países, ¿no? Cuando uno mira a otros países, yo creo que nosotros no tenemos problemas en quienes piensan en estas cuestiones, y de hecho sos un ejemplo, Gustavo, sin lugar a dudas, y todo el equipo que te acompaña, sino que nosotros tenemos esta cuestión de que nos envalentonamos y después nos quedamos. Entonces, ahí siempre vamos estando un poco más atrás, pero agradezco enormemente primero la predisposición, la claridad con la que nos manifestás todas estas cosas y las posibilidades de que toda la gente que nos acompañó hoy se anime frente a tu escucha y que efectivamente proponga, organice y desarrolle, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Así que gracias por estar siempre dispuesto a que te molestemos, seguiremos haciéndolo como corresponde, y un gran gusto como siempre escucharte. Gracias. Y a toda la audiencia que efectivamente nos acompaña martes y jueves firmes allí, que no es menor con todo lo que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Olga. Sí, muchas gracias, hermosas palabras. A todos, por supuesto, agradecerles la presencia. Con esta charla cerramos las charlas de marzo, pero nos volveremos a ver el martes próximo, iniciando las charlas de abril. A ver si el DIRE se encuentra por allí para que nos haga el cierre de la jornada. Darío, aquí estoy, ¿eh? Muy bien, adelante. Sí, firme, como ojo vidrio, dijera un viejo refrán. Bueno, primero, por supuesto, adherir a todas las palabras y agradecerte nuevamente, Gustavo, tu exposición. No solamente compartir todo lo que dijo Olga, sino agregar que las industrias y la posibilidad de los complejos educativos. También, por ejemplo, mencionaste a Sindar. A Sindar generó todo en la zona de Rosario un barrio muy conocido, el barrio Sindar. Inclusive todavía tenemos esas chimeneas de viejas de la industria que marcan una referencia en la ciudad de Rosario, ¿no? Y yo creo que esto también aporta al tema de lo que significan las posibilidades de lo que permiten las industrias y todo lo que nos pueden dar. Agregar más, Gustavo, creo que es decirte nuevamente gracias. El café sigue prometido, lo vamos a tomar, pero te vamos a seguir invitando para compartir alguna charla. Como dijeron Olga y Viviana, a todos los que nos acompañaron, el martes los esperamos nuevamente a las 18 horas. Más allá de cualquier dificultad, vamos a estar siempre presentes. Hoy nos pasó nuevamente de todo, pero estuvimos acá. En el caso de Olga Internet, en mi caso un corte de rutas que me significó alguna demora, pero estuvimos presentes. Nosotros tenemos un clásico para cerrar y para despedirnos, no sin antes decirles a todos, este fin de semana es un fin de semana largo por Semana Santa, bueno, buen fin de semana. Voy a imprimir el papelito ese, Tata. Los micrófonos haciendo todo un...
en el día de hoy ha sido todo un tema. Aquellos que creemos, bueno, buen fin de semana por Semana Santa también, y nos veremos el martes. Y hoy, dado la particularidad, Sofía no pudo estar, así que Sí. Olga, Viviana, nos vamos. ¿Les parece bien? Nos vamos. Nos vemos el martes, gracias a todos. Espero que nos puedan acompañar el martes 6 de abril a las 18 horas, un nuevo mes de la actividad que venimos haciendo juntos desde el año pasado, ASAEC y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Gestión Pública. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Darío, muy amable. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por escuchar. No, un placer, un placer. Darío, el cierre oficial, por favor, la palabra mágica. Viviana, Olga, nos vamos. Chau.